Y claro, cada vez que los niños van creciendo, los desafíos son muy diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes y el número uno que vamos a trabajar en esta primera parte del programa es el suicidio y el autismo, que no necesariamente puede estar estas síntomas en niños con autismo nada más, sino también en otros niños y adultos, obviamente, y cómo los padres pueden identificar que hay esta inclinación, ¿no es cierto? Por eso tenemos que entender el suicidio y voy a explicar las señales de advertencia ampliadas y las señales de advertencia urgentes para que puedas tomar acción sobre tus hijos y traer una respuesta. Claro, la comunidad que nos sigue es una comunidad de fe y no necesariamente con la oración se resuelven todas las cosas. La oración lo que trae es la apertura para las soluciones y las soluciones hay que ponerlas en práctica. Muy bien, si tienes alguna pregunta sobre esto, recuerda escribir en el chat o debajo del video y también debajo de los blogs de autismo que gracias a Dios están creciendo cada vez más la audiencia y la comunidad que quiere aprender más sobre este tema. Digamos que un niño con autismo pudiera llegar al suicidio, cualquier persona puede llegar a esa decisión, pero podemos trabajar para evitarlo y para darle una calidad de vida a esa persona. Esa sería básicamente la intención de conocer sobre el suicidio. Entonces, las señales de advertencia, y quiero que escribas muy bien, ¿sí? Escribas muy bien todas las preguntas que te vas a hacer para entonces poder responder si necesitas poner un plan de acción para ayudar a tu familiar que está pasando por esa situación especial. ¿Cómo recuerdas las señales de advertencia del suicidio? Es muy fácil y todas estas palabras te van a ayudar a poder formar unas letras hacia abajo, ¿no es cierto? Para que puedas identificarlo fácil. Número uno, la ideación. Están constantemente hablando de lo mismo, constantemente repitiendo esa idea, esa idea, esa idea. Y obviamente pudiera haber un abuso de sustancias en las personas neurotípicas y en las personas con necesidades especiales podemos ver un incremento de la obsesión en juegos o en uso de dispositivos electrónicos y del aislamiento, que esta persona especial no quiere salir de su cuarto, no quiere ponerse los zapatos, vemos que está en una negativa constante y básicamente él no está permitiendo, digamos, que se aísla por completo. Por eso que es importante tener esta guía rápida de esto. Entonces, número uno, ideación. Vemos que la persona está constantemente hablando de lo mismo o bien repitiendo las mismas escenografías o bien escenarios o bien conductas. Número dos, abuso de sustancias o de obsesión, ¿sí? De algo. Número tres, falta de propósito. La vida de esta persona no va hacia ningún lado y lo vemos mucho en los niños adolescentes, en los que ya pasan a la madurez y también en los adultos especiales, donde hay ese vacío justamente por vivir en un ambiente tóxico o bien no recibir las necesidades básicas que esa persona necesita. Número cuatro, ansiedad. Vemos que todo le da ansiedad, se aísla, ¿sí? Número cuatro. Número cinco, está atrapado. O sea, ves que no sale de ese círculo vicioso, de esa repetición de lo mismo, del llanto o de la agresión. En las personas especiales se puede dar de varias maneras, pero el aislamiento, el autoaislamiento, hace que esa persona quiera estar en el cuarto todo el día, o bien está muy agresivo cuando le invitan a salir del cuarto, de ese lugar que se autoaisló, o bien se pone demasiado sensible llegando a la depresión.
Muy bien, está atrapado en eso. Por eso una persona que está atrapada necesita ayuda, ¿sí? Número 6, tiene desesperanza. Y tú ves que una persona con desesperanza está siempre haciendo, está siempre como respirando y como que todo le pesa, como que le falta el aire. Estos son síntomas bastante importantes y son señales de advertencia. Todavía no entramos en las advertencias urgentes. Muy bien, tenemos, como dije, número 1, ideación, abuso de sustancias o obsesión de actividades, falta de propósito, ansiedad, está atrapado, desesperanza. Número 8 tenemos retraimiento o aislamiento, que lo vengo diciendo bastante. Número 9, ira. Ya no es un enojo, es una ira que lleva a la violencia, a golpear puestas, a tirar cosas, a romper muebles, a loquear o a bloquearse adentro del cuarto. Número 10, imprudencia, es muy imprudente, empuja a las personas, lo ves que tiene muy mala conducta. Y número 11, tiene qué cosa, cambios de humor. Los vemos muy eufórico en ciertas actividades y muy deprimido en otras. Lo vemos muy aireado o muy completamente iracundo en ciertas oportunidades y en otras demasiado calmado. Entonces vemos eh, esa diferencia abismal. Y estos son solo señales de advertencia. Ahora vamos a ir a las señales de advertencia, pero ampliadas, un poco más amplias, ¿sí? Y número 1 tenemos el consumo de sustancias, ¿sí? Y de sustancias que pueden ser alcohol, droga o, ¿qué cosa? Abuso de que el aumento de consumo de tecnología, ¿sí? Y esto también está dentro del espectro autista, vemos que los niños están muy adictos, ¿sí? Al iPad, a la tecnología. Por eso necesitamos tomar control sobre eso y que el niño o el adulto o el joven o la persona especial no reciba refuerzo cuando está funcionando en una conducta disfuncional o inapropiada. Número 2, no hay razón para vivir sin sentido de propósito en la vida. Y ahí lo estamos ampliando. Esta persona no tiene propósito en la vida, o sea, no tiene una agenda para adelante, no tiene un plan, ¿sí? No tiene una ilusión para llegar hasta fin de año, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que eso visualizarlo. Qué difícil es saber qué es lo que piensa una persona no verbal. ¿No es cierto? Cómo los padres pueden identificar, y básicamente sí se puede identificar si el adulto, el joven o el niño está en una depresión, ¿sí? Donde no acepta ningún tipo de ayuda, o sea, ni siquiera quiere comer. Bueno, y ahí vamos a ir a los señales de advertencia de urgencia en un momento nada más. Pero como lo ves, es ese deseo de no vivir, se siente una carga para los demás. Esa persona está pensando que muerta va a aliviar el dolor de los otros, pero en realidad esa persona está buscando tener paz porque no tiene paz. Entonces aquí también hay que analizar el environment o el ambiente donde esa persona está viviendo, si eso no está siendo provocado por vivir en un ambiente tóxico donde sus necesidades básicas no son suplidas. Y también la necesidad básica de una persona es sentirse amada y sentirse aceptada por lo que es. A veces los niños con autismo sufren de no llegar a la expectativa que los padres tienen de ellos. Y eso puede ser una entrada para estos pensamientos de suicidio. Número 3, ansiedad, agitación, incapacidad para dormir o dormir todo el tiempo. Entonces aquí vemos un cambio de conducta en el sueño. El niño o el joven adulto no puede dormir o duerme todo el día. Esa es una señal bastante amplia que deben prestar atención. Número 4, entonces, sentirse atrapado como si no hubiera ninguna salida, como si no hay ningún cambio, no hay nada por lo que sonreír o ser feliz. Ves a la persona muy amargada, con el semblante caído. Número 5, desesperación. Vemos que en esos ataques de ira, en esos ataques de desesperanza comienza
a hacer un poquito de locuras, ¿sí? Número 6, aislamiento de los amigos, la familia y la sociedad. No quiere ir a las actividades, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a la escuela, no quiere salir a caminar, no quiere salir en auto, quiere estar, como dije, aislado. Muy bien. Número 7, una rabia, una ira descontrolada. No es algo típico, ¿no? No es algo que una persona se puede enojar. La búsqueda también de venganza, pero contra sí mismo. Sí, contra sí mismo, y por eso se piensa en el suicidio. La persona piensa en el suicidio, es una manera de vengarse, pero autodestruyéndose. Número 8, actuar imprudentemente o participar en actividades riesgosas, aparentemente sin pensar. Y número 9, cambios de humor dramáticos. Si tú observas que tu niño tiene cambios de humores dramáticos, ¿sí? Y ves esta autoagresión, ¿no es cierto? Porque el aislarse puede dar comienzo a la autoagresión, que la vamos a hablar en un momento nada más. Busque ayuda lo más rápido posible, ¿sí? Y entonces les voy a dar el número de la Asociación Americana de Suicidio, donde obviamente te van a dar ayuda. Es 1-800-273-8255. 1-800-273-8255 para una referencia, para una evaluación, para poder ayudar a esta persona. Y esto es importantísimo, el poder prevenir el suicidio. Una de las cosas que está pasando últimamente es que los permisos de tener armas en el hogar ha llevado los números de suicidios cada vez más, porque una vez que tira el gatillo, no hay posibilidad de recuperar a la persona. Por eso que las armas de fuego son tan dañinas. Sí, porque una persona pudiera intentar suicidarse, pero salvarse, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces que se pueda salvar una persona es cuando no fue con un arma de fuego o colgándose o ahogándose. Entonces, esto es bien importante saber que no debemos de llegar a ese lugar, jamás, que hay ayuda, que se puede hacer mucho y que tenemos que tener en cuenta los cambios por los cuales los niños especiales o las personas especiales van transicionando, y si hay algo que te llama la atención, trabajar con el equipo médico, el equipo de educación que tenga el niño y el equipo familiar. No hay nada malo en poder ayudar a una persona a sentirse mejor en la vida. Por el contrario, todo es para bien, sí. Me encantaría saber lo que opinas, y sé que hay muchas preguntas, ya veo que hay muchas preguntas. Sí, todavía no entré a las zonas de riesgo, ¿sí? Y estas son las señales importantes que tienes que tener en cuenta cuando ya la situación ha detonado, cuando ya la persona no solamente está pensando en el suicidio, sino que ya tiene un plan para suicidarse. Y ya esa es otra etapa donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hay un plan, el plan se lleva a la acción. Así que mucho cuidado, y solamente la persona necesita un pequeño empujón diabólico, para decirlo, para quitarse la vida. Esto no debe de pasar. No debemos de permitir que nuestros familiares lleguen a ese punto. Por eso la empatía, la compasión, el tener una buena persona a la cual poder hablar y conversar es muy importante. Muy bien, y ahora vamos a ir a las señales de advertencia urgentes, las señales de advertencia de riesgo agudo, que pueden incluir lo siguiente: 1, 2 y 3. Son 3 cosas bien importantes y quiero que las escribas en el chat o debajo del video para que queden escritas. Número 1, en realidad, hablando de suicidio o de un plan. Esto es muy importante y te lo acabo de decir. Cuando tú ves que una persona y tú le dices, bueno, pero ¿tienes algún plan para hacerlo? Y te dice, sí, voy a hacer esto, 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 esto y esto. Tienes que llamar al emergencias 911 indefectiblemente, y poder ayudar a la persona a que ese plan nunca lo lleve a cabo. Y la otra cosa es que también necesitamos
tener más educación sobre estas situaciones y cómo poder manejar cuando el niño pasa horas o el joven es horas hundido en su cama sin hacer nada. Eso es imposible. Nosotros no hemos venido al mundo para no hacer nada. No importa la edad que tenga la persona sirve, la persona tiene un lugar en la sociedad y por eso es importante armar una estructura. Hay equipos, hay lugares donde esta persona puede estar y no dejar que se hunda en el cuarto de su habitación, que a lo mejor no le falta nada en la habitación, pero no tiene alegría, no tiene un propósito en la vida. No podemos dejar eso a la decisión de una persona que puede ser que tiene un cuerpo de adulto, pero tiene una mente de pequeño. No le vamos a entregar a nuestros familiares a las tinieblas. No podemos hacer eso. Tenemos que tener conciencia de que esto puede pasar. Mejor estar prevenidos y preparados. Número uno, entonces, en realidad está hablando de suicidio o de un plan. Queremos analizar. Está hablando, bueno. Número dos, buscar formas de hacerse daño o suicidarse. O sea, ya el plan se está desarrollando. Número tres, decir cosas como me voy a suicidar, ojalá estuviera muerto, no debía haber nacido, maldito el día que he nacido, o bien la persona que tiene autismo empieza a autoagredirse hasta sacar sangre de su cuerpo y ves que también deja de comer o come en exceso o golpea las paredes o bien toda la rutina que hacía, la productividad que tenía esa persona vino y se cayó en cero. Entonces estas cosas son importantes. Como un niño que no habla te puede decir, ojalá nunca hubiera nacido, o sea, no vamos a escuchar eso, pero sí podemos ver autoagresiones constantes todo el día, ¿no es cierto? Y una agresividad e ira. Y también podemos ver, como te dije, que la persona se encierra en un cuarto, en una habitación y no sale para nada, o a lo mejor o no se baña en 5 o 6 días y vemos todas esas conductas. Por eso hay que poner plan de acción y mucho más si somos personas que tenemos fe en Dios. La comunidad de fe debe moverse. No dejar eso, no es que no quiere hacer nada, no, es que no tiene nada para hacer, es que no se le está ofreciendo nada para que haga, es que no siente que puede hacer nada que esté a la altura de lo que los padres le están exigiendo. Y muchos de los familiares con necesidades especiales sufren cuando van creciendo de eso. Yo no soy el hijo que mamá quiso tener, yo no soy el hermano que mi hermano hubiese querido tener, yo no soy el hijo que mi papá hubiera soñado tener, al cual dejarle el trabajo, la herencia y todo lo demás, y entonces se sienten que no forman parte de ninguna familia. Y por eso empiezan estos pensamientos mortales a invadir en las mentes que son promovidos por los videos que ven, por los mensajes que se le dan en la familia, las amistades, los textos, y todos esos mensajes empiezan a abrir un camino mortal para esta persona que simplemente necesita ser atendida, atendida a sus necesidades básicas de ser amado, ser respetado y ser aceptado en una comunidad, en una familia. Y por eso es que muchas de las cosas eh, inesperadas suceden y los padres no se dan cuenta. Dicen, no, si yo no me di cuenta. Claro que no te diste cuenta, porque eh, aislaste a esa persona. Claro, y esto aplica también a las personas neurotípicas, me están preguntando, las personas neurotípicas que desafortunadamente, desafortunadamente, sí pueden comunicar verbalmente, pero también están en posición de esta situación. Y esto puede pasar a cualquier edad. Vemos que el hijo de Elton John se tiró de un piso altísimo. Por, imagínate el abuso a lo mejor que ese niño estaba viviendo. Y era un niño que probablemente tenía todo lo material, pero no tenía algo, no tenía lo afectivo. Por eso es que es muy importante poner en la balanza
lo que más vale, si tener un cuarto un penthouse o bien tener una familia saludable. Eso es muy importante. Me encantaría saber desde dónde están conectados. Veo que están de Colombia, de Cuba, ay, qué lindo, de Estados Unidos, vemos desde New Jersey, qué lindo, gracias por estar ahí. A todos los que están conectados hoy, también vemos a gente que está conectada desde Venezuela, Argentina, Uruguay, wow, cuánta gente linda. Muchas gracias. Ahora en el próximo segmento vamos a hablar de otro tema y es de las conductas no inapropiadas, sino disfuncionales. Y esto lo puedes aplicar a todas las edades, no necesariamente a niños con autismo. Por eso que este contenido es básicamente de la crianza de los hijos. Y tú vas a ver que muchos adultos también usan estas conductas disfuncionales para lograr hacer lo que quieren, ¿sí? O lograr hacer lo que no quieren, ¿sí? Y voy a explicar bien cómo funciona eso en un ratito nada más. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más. Recuerda que estoy aquí también dando coaching de crianza o coaching de autismo, coaching espiritual para poder ayudarte a llegar al propósito de Dios en tu vida. Así que puedes hacer una cita gratuita por tiempo limitado, obviamente, tu primera cita gratuita para hablar del programa y obviamente poder ayudarte en tu caso si esa es la especialidad que necesitas y claramente ver resultados, no solamente ayudar a tus hijos a tener una vida de calidad, sino también a tú tener una vida de calidad. Muy bien, claro, acá dice, Dios mío, todo lo que usted dice, esos síntomas los tiene mi hijo y él tiene 32 años, claro. Puede pasar a cualquiera. Entonces hay que poner un plan de acción para ayudar a esa persona y simplemente evaluarla, hacer un tratamiento médico, dar psicoterapia, que eso está pasando porque a lo mejor tuvo una gran desilusión, perdió un trabajo, perdió una persona especial en su vida y está hundido en una depresión, pasando un duelo. Si el duelo de una pérdida dura más de 6 meses, si tú ves que la persona pasó 6 meses haciendo el duelo y no se recupera, ya entró en una depresión patológica, ¿sí? Patológica significa que necesita medicación y enfermedad y claro, sacarlo adelante a la persona. Yo no soy doctora en medicina, pero sí soy doctora en consejería cristiana y también coach. Entonces, pues creo que debes de ponerte en práctica, ¿sí? Y ponerte los patines para ayudar a tu hijo y básicamente, pues, encontrar una solución a eso. No es el fin del mundo, es mejor agarrar al toro por las astas, ¿sí? Y es mejor prevenir que luego lamentarse. Muy bien, vamos a volver enseguida y quédense ahí porque vengo con el tema de las conductas, ¿sí? Las conductas tan importantes que yo estoy segura que te vas a beneficiar. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Muy bien, y aquí estamos de regreso una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y siempre te digo, la esperanza se da cuando, ¿qué? A ver si ya se lo sabes. Cuando sabemos más y lo podemos aplicar. El autismo no solamente afecta a la persona que tiene autismo, sino a todo el entorno. Por eso, más sabemos cómo manejar el entorno, mejor la persona y sus familiares van a poder tener una vida de calidad. Muy bien, y ahora vamos a aprender algo tan importante sobre qué es una conducta autista.
¿Qué es una conducta autista? Sí, vamos a ver las funciones de esta conducta, por qué sucede esta conducta. Y este es un curso que tomé sobre el ABC, el ABC de qué cosa de la conducta. Se llama el ABC de la conducta, ¿sí? Entonces, ABC. Número A, tenemos el antecedente. Número B, en inglés, el behavior. Y número 3, la C, la consecuencia, ¿sí? Entonces, escriban eso para que presten mucha atención. Esto es lo que se le llama en inglés el ABC, el método ABC, ¿sí? Entonces, número A, ¿qué pasó antes de la conducta? Número 2, ¿cuál es la conducta? Y número 3, ¿cuál es la consecuencia de esa conducta? Y generalmente, sí, se lo voy a hablar en términos prácticos para que lo entiendas bien, el niño empieza a hacer un berrinche, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó antes de hacer el berrinche? Por eso tienes que prestar mucha atención. Tienes que ponerte una lupa de detective para saber lo que pasó antes, porque si tú puedes evaluar lo que pasó antes del berrinche, vas a poder saber cómo resolverlo fácilmente. Por ejemplo, y estas son cosas que me pasan a mí, o sea que yo constantemente tengo que estar evaluando la conducta de mi hijito. Por ejemplo, son las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana viene el autobús para llevar el niño a la escuela. ¿Ok? El niño sabe que hay una rutina de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana que tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que el autobús no se le vaya y vaya a la escuela. Ahora, si esa mañana el niño no quiere ir a la escuela, ¿qué es lo que va a hacer? Típico, se va a hacer el enfermo, ¿no es cierto? En los niños con autismo no pasa así. En vez de hacerse los enfermos, que son los niños neurotípicos, ¿sí? Neurotípicos significa que no tienen autismo o que básicamente tienen un desarrollo neurológico típico, ¿sí? Entonces, básicamente, un niño típico lo que hace es que se hace el enfermo, ¿sí? Y el niño con autismo hace un berrinche. Entonces, el berrinche significa que hay algo que no me gusta o hay algo que no quiero hacer y ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son, por qué el niño hace? Y son 4 cosas importantes que suceden. 4 cosas, el por qué el niño hace el berrinche. Berrinche, no estoy hablando de sentirse mal. Generalmente los niños con autismo, cuando están enfermos, se les nota que están enfermos porque no lo pueden evitar. Están enfermos y lo evitan y lo manifiestan en su cuerpo. Entonces, ABC, ¿qué pasó antes? Antecedentes, son las 7 de la mañana. El antecedente es que viene el autobús de la escuela a las 8 de la mañana y ¿qué hay que hacer? Hay que levantarse, lavarse los dientes, cambiarse la ropa, arreglar la cama, tomar el desayuno, preparar la mochila para que cuando venga el autobús a las 8 de la mañana esté todo listo y no se pierda el autobús. El niño quiere perder el autobús porque no quiere ir a la escuela, ¿sí? Digamos que ese sería el motivo por el cual hace el berrinche, ¿sí? Y el berrinche, entonces, es un medio de comunicación de que algo me está pasando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es que va a perder el autobús, es que la mamá se va a poner nerviosa o el papá que lo está o la abuelita, decir, apúrate porque vamos a llegar tarde y empieza una discusión y va escalando la situación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que se pierde el autobús, que se pierde el autobús y el niño logra en una manera disfuncional lo que quiere desde las 7 de la mañana. No sé si ustedes entendieron. Si no entendieron, por favor, escriban ahí algún tipo de conducta. Y esto pasa con los adultos también. Muchos de los adultos se les puede pasar por este ABC del behavior. Y si te lo aprenderías, vivirías mucho más saludable. Entonces, el antecedente es cualquier cosa que suceda inmediatamente antes de la conducta.
Y como digo, puede ser también puede suceder algo que sea pensado, ¿no? O sea, el niño dice, yo hoy no quiero ir a la escuela porque quiero seguir jugando con el iPad, jugando, mirando la película, porque hoy me quiero quedar en la casa porque hoy tengo prueba de matemática y no quiero ir, ¿sí? Y ese pudiera ser el antecedente. Ahora, el B, que es el behavior o la conducta, ¿sí? Es el berrinche en sí mismo. O sea, y ahí hay diferentes tipos de berrinches. Hay berrinches que son suaves y ya directamente la mamá dice, hoy no vas a la escuela y el berrinche termina, ¿sí? Porque el objetivo del berrinche es lograr algo de una manera negativa, ¿sí? Porque de la manera positiva no lo va a lograr. Diciéndole, mamá, hoy no quiero ir a la escuela, no, la mamá no va a decir que sí. Entonces tiene que provocar una situación, provocar una conducta disfuncional para lograr lo que quiere, que es la consecuencia, que es no ir a la escuela. Entonces, la consecuencia es cualquier cosa que suceda después del berrinche, ¿sí? Cualquier cosa que suceda después del berrinche. Por eso, ¿cuáles son, por ejemplo, los factores que pueden influenciar una conducta? Y vamos a ver aquí ciertos ejemplos. Por ejemplo, hay ciertos eventos que pueden ser biológicos o psicológicos. Por ejemplo, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, se siente enfermo, está aburrido, tiene fatiga o está sobrecargado sensorialmente la persona. Puede ser una medicación que le cayó mal, puede ser un gasecito, un cólico, puede estar emocionalmente que no quiere ir, ¿no es cierto? Y luego podemos ver que esto es no intencional, no es intencional. Al principio no es intencional, pero luego se convierte en algo intencional cuando el niño, el joven adulto con necesidades especiales aprende que esa es la mejor manera de poder conseguir lo que quiere. Entonces, ¿cómo se edifica esta conducta? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Sí? Y esta conducta sigue sucediendo porque la consecuencia sigue siendo el resultado que el niño quiere. O sea, el niño está siendo reforzado negativamente a lograr lo que quiere a través de una conducta inapropiada, disfuncional o negativa. Simple y sencillo. ¿No? Si el niño no consiguiera lo que quiere, obviamente no va a seguir usando esa estrategia, como cualquier otra persona. Lo que pasa es que en autismo esto se hace una expertise. El niño es experto en usar conductas, no es que sea experto, el autismo hace eso, hace esa disfuncionalidad y nosotros tenemos que ordenar el desorden de la conducta. Muy bien. ¿Cuáles son las 4 cosas que el niño que hace? O sea, que el niño, ¿cuál es la función de esta conducta? ¿Por qué el niño lo hace? ¿Por qué está sucediendo el berrinche? ¿Qué quiere lograr el niño? Y el niño básicamente quiere lograr 4 cosas. Escaparse de una actividad que no le gusta, número 1. O sea, el niño en este caso se quiso escapar de ir a la escuela porque tenía una prueba de matemática o porque simplemente quería seguir jugando en su iPad. Número 1, escaparse, ¿sí? Número 2, lograr atención desde lo negativo. Y eso lo vemos desde la edad, desde que nacen. El niño nace y ¿qué hace para lograr la teta de mamá? Llora, ¿no? No le dice, mamá, tengo hambre, ¿sí? Porque no sabe hablar, un bebé no sabe hablar. Entonces eso viene con una manera instintiva. Pero si se continúa y no madura esa manera de pedir lo que necesito, ¿qué es lo que pasa? Hay un retraso en el desarrollo. Y entonces vemos cuerpos de adultos haciendo perretas de adultos o berrinches de adultos para conseguir lo que quiero, pero con una conducta de niño.
¿sí? Y es lo que se llama inmadurez y en el autismo se llama retraso en el desarrollo. Por eso es que el niño tiene 14, 12, 13 años y todavía sigue haciendo berrinches cuando no quiere hacer algo. Entonces, o cuando quiere la atención negativa. ¿Y qué es la atención? Simplemente mirarlo a los ojos, darle atención desde lo negativo. Si el niño está haciendo un berrinche o el adulto está haciendo un berrinche, para que tú, ¿qué cosa? Le prestes atención. Tremendo, ¿no? Esto si lo llevamos a lo adulto, ay, Dios mío, tendríamos que ponerle un label de autismo a mucha gente adulta, o peor todavía. Muy bien, número 3, la función de esta conducta también, ¿qué es lo que es? Quiere tener acceso a algo que no tiene acceso. Por ejemplo, si el niño quiere seguir, como dije, la misma historia, el niño quiere seguir teniendo acceso al iPad y al video, aunque sabe que se le terminó el tiempo porque tiene que tomar el autobús para ir a la escuela. O sea, el niño dice, para yo tener más tiempo de acceso a este iPad, a este video, a ver otra vez la película, a quedarme en la cama calentito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un berrinche para que entonces el adulto que me está diciendo que no, o el adulto que me está haciendo hacer las cosas que tengo que hacer para llegar a tiempo, se rinda. Y entonces yo tragiverse de alguna manera o redirija el tiempo de las actividades que tienen que hacer a no hacer nada. Muy bien. Entonces, número 3 es para lograr acceso. Por ejemplo, es la hora del almuerzo y el niño se quiere comer algo que es un aperitivo, un snack, unas galletitas. Entonces no va a comer la comida, ¿sí? Y tú le dices, no, primero la comida y después las galletitas. Y el niño empieza, ¡ah! Y se empieza a morder, se empieza a tirar los pelos, empieza a tirar las cosas. Entonces está bien, cómete la galletita. Ahí lo reforzaste. Y ahí el niño aprendió que él tiene el control. Y un niño que tiene el control de sí mismo no puede progresar. No puede progresar porque los adultos estamos para poder redigir, para poder hacerle crecer, hacerle madurar, poniendo los límites saludables para las conductas funcionales y no disfuncionales. Y número 4, puede ser una función automática. Y aquí vemos cuando automáticamente el niño ¿qué hace? Se mueve automáticamente, o sea, básicamente empieza a mover, como ven, me estoy moviendo, ¿no? Cuando hay algo que no me gusta, empiezo o hago tic, o muerdo, o criqueo los dientes, ¿no? O me tiro del pelo, ¿sí? Es una conducta, es una función automática. ¿Para qué siempre lograr algo que no me está siendo permitido en este momento? Y, por ejemplo, para poder hacer esto el niño, lo tiene que probar, ¿sí? Si el niño prueba y no le funciona, créeme que no lo va a volver a usar. Lo puede llegar a usar una segunda vez y hasta una tercera vez, pero cuando vea que se tiene que subir igual con los dientes sucios y con la mochila vacía al bus a tal hora, al otro día va a estar listo, porque sabe que no puede pasar ese límite que ese adulto responsable puso para su bien, ¿sí? Y para que el niño pueda seguir adelante, ¿sí? ¿Y por qué se mantienen estas conductas? Estereotipadas, no, son disfuncionales o inapropiadas. A mí me gusta decir disfuncionales o conductas negativas, ¿sí? Con negative attention, que quieren una atención desde lo negativo, porque son básicamente, ¿qué cosa? Reforzadas por el adulto. Y el adulto, por sacarse de encima al niño, le está haciendo un daño terrible. ¿Sí? Acá tenés la leche. Sí, después que lloraste. En cambio, poner un horario y decir, no,
la leche te toca a tal hora. Es decirle, tú puedes esperar hasta tal hora o tienes mucha hambre. Y todo eso lo podemos ver, lo podemos ver todos los días. Todos los días vemos personas con conductas disfuncionales en nuestra vida, que lo que hacen es hacernos rendir a nuestros valores y principios, rendir a lo que es bueno y saludable. Por eso, ¿dónde vas a empezar? Aquí Norma pregunta, dice, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cuál es el lugar donde debo ir para que lo ayuden? Estoy en Venezuela. Bueno, vas a tener que googlear y poner la palabra autismo o terapia conductual en Venezuela, en tu ciudad, y empezar a buscar. Empezar a buscar. Estoy segura que si tú pones autismo en Google y si tienes acceso a Internet y buscas en la ciudad tuya con la dirección o algo cerca de mi casa, te van a aparecer centros de terapias. Y vas a empezar, y muy buena la pregunta, vas a empezar yendo al pediatra a pedirle una evaluación al pediatra, tanto fácil como eso. ¿Qué edad tiene ese niño? ¿No? Depende de la edad que tenga, ¿sí? Pero si nunca fue evaluado en el desarrollo, el primer lugar donde ir es el pediatra. El pediatra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escuchar la preocupación de la mamá o del papá y le va a mandar una evaluación interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Y aquí en este canal, en este programa, hablo muchísimo de eso. Hay más de 300 videos hablándote a cosas. ¿Qué vas a hacer? Vas a escuchar cada uno de los videos sobre autismo que tenemos aquí en el canal de Music Hope y que los transmitimos a través de la radio, ¿sí? La radio CBC La Voz, que sale el programa durante los fines de semana. También están los artículos. Te vas a, ¿qué cosa? A empapar del ambiente. Ahora, en acción, lo que vas a hacer primero es, vas a googlear, muy bien, y vas a buscar, si es posible, un pediatra que tenga especialización en autismo. Si no hay, no importa. Todos los pediatras tienen que saber de desarrollo, ¿sí? Entonces le dices al pediatra que tienes esta preocupación, que ves estas conductas, que escuchaste este programa y que tú quieres evaluar a tu hijo en el desarrollo a ver en dónde está. Si la edad cronológica, si los 2 años de edad que tiene cronológico concuerdan con la edad de desarrollo, si tiene 2 años de desarrollo o no. Generalmente los niños con autismo tienen menos edad de desarrollo y más edad cronológica. Por ejemplo, un niño de 2 años está funcionando en el desarrollo como un bebé de 6 meses. Y eso lo hacen una evaluación interdisciplinaria que lo hace la terapista ocupacional, la terapista del habla, la terapista física, la terapista de conducta y toda esa información el pediatra la colecta, más también una visita al neurólogo pediátrico especialista en autismo, que los hay en todas partes del mundo, para que este proceso de descubrimiento de lo que el niño necesita como tratamiento sea guiado hacia la victoria. Lo peor que le puede pasar a un niño con autismo es tener padres que no hagan nada por él. Eso es lo peor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a un niño con autismo es ser diagnosticado a temprana edad, porque hay muchos recursos para sacarlo de ahí, para que el niño pueda vivir una vida funcional, una vida llena de colores, ¿no es cierto? El autismo puede ser vencido si te pones a trabajar a temprana edad. Muy bien. Ahora, lo importante, volviendo un poquito en lo que puedo hacer, ¿sí? Y en lo que no puedo hacer, lo que puedo hacer es aprender, ¿sí? Aprender. Y poder identificar cuándo el niño de verdad se siente mal o está enfermo y cuándo está haciendo un berrinche. ¿Y cómo sabemos que está haciendo un berrinche? Porque después de que tiene lo que quiere, el berrinche se acabó. Más, sin embargo, si el niño está enfermo, va a seguir el berrinche
va a seguir llorando porque tiene un dolor. Hay causas diferentes. Por eso es que tenemos que estar pendientes. La mejor persona que puede conocer a sus hijos son los padres, la madre y el padre. Por eso, si los padres no pueden manejarlo porque no saben, aprendan, vayan a instruirse. Créeme que yo tuve que aprenderlo todo de nuevo. Yo soy educadora desde los 12 años de edad, trabajo con niños, pero cuando nació mi hijo y el autismo vino a tocar la puerta de mi vida, tuve que volver a aprender, tuve que aprender más, a profesionalizarme en educación y a poder mirar con una perspectiva diferente, que no es para mal, sino para bien, que Dios no nos da nada que nosotros no podamos soportar y también nos da la salida para que podamos resistir. Es muy importante entender que sí se puede salir del autismo, que sí los niños con autismo merecen tener una vida feliz, una vida de calidad. Claro que sí. Son seres humanos que Dios puso en la tierra para enseñarnos cosas que las personas típicas las damos por sentado. Por ejemplo, una sonrisa, la inocencia, la honestidad, la pureza de corazón. Y claro, los niños, son pícaros, ven hasta dónde pueden ir, por supuesto, porque estos niños con autismo son súper inteligentes, son más inteligentes de lo que te imaginas y te hacen un escaneo de tus emociones, te saben dónde están todos tus puntos vulnerables. Por favor, por eso tú tienes que saber más que ellos para ayudarlos a ir hacia adelante y no que se queden hundidos en la desesperanza, en la discriminación, en el rechazo, en las imposibilidades, sino que tú a través de ese trabajo tan intenso y apasionado que vas a hacer para entender la mente de un niño con autismo, de un adulto o de un teenager, de un adolescente con autismo, para poderla entenderla y ayudarlo a ir adelante, a mejorarse cada día. Cada vez que una persona, y aquí estoy hablando en general, tiene que usar una conducta inapropiada, una conducta infantil. Esa es la, la frase ideal, una conducta infantil para lograr lo que quiere, lo que está haciendo es retroceder en la vida. Mas, sin embargo, si puede tomar responsabilidad de sus acciones, si puede entender con madurez que hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas otras que no, o que hay un tiempo para cada cosa, que no es que se va a perder el iPad de por vida y que hay consecuencias cuando no manejamos nuestras conductas en una forma funcional, cuando lastimamos a otras personas o cuando nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces, cuando podemos ayudar a esos seres especiales a que tengan una mejor vida, todos tenemos una mejor vida, porque entonces lo estamos incluyendo en una sociedad súper exigente, en una sociedad súper acelerada, donde estas personas cumplen una función espiritual, una función única en tu vida. Si tienes un familiar con autismo, es una persona afortunada. Yo me siento afortunada, yo soy afortunada porque Dios me escogió a mí para tener un hijo especial y para aprender de él, porque aprendo todos los días y digo, y estoy en esos aha moments, como le dicen los americanos. Aha moment significa como, ahora entiendo lo que era, ¿no? Y puedo crecer, y puedo crecer, y puedo avanzar, y puedo entender, y puedo ser mejor persona todos los días.
Bueno, hay mucho por lo que hablar y mucho por lo que hacer. ¿Necesitas ayuda? Acuérdate que estoy aquí. Por favor, entra a mi página silvanarmentano.com y ahí en el teléfono amarillo puedes hacer una cita gratuita de iniciación para poder conversar de tu caso y a ver si yo tengo la especialidad para poder ayudarte. O si me quieres contar el caso, puedes ahí en la zona de contactos escribirme la situación y puedo hablar en un programa de tu situación para poder ayudarte y ayudar a otros que a lo mejor tienen la misma pregunta, ¿no? Así que este tema de las conductas es algo muy importante. Y si vemos, yo veo en, eh, en la sociedad, ¿no es cierto? Las personas que salen en las noticias tienen muchas de estas conductas y qué bueno aprender a identificarlas, no para juzgarles, sino para aprender de que eso no es lo que tenemos que hacer, que hay mejores opciones, que hay opciones más sinceras y verdaderas y que hay oportunidades para aquellos que actúan funcionalmente. Qué bueno. Bueno, yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo. ¿Con quién? Conmigo, con Silvana Armentano, porque hay esperanza y como siempre te digo, la mejor persona para entrenar, educar y llevar adelante a tus hijos, ¿quién es? Tú, eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Nos vemos muy pronto. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.